Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Capítulo 19. Vamos a leer el 18 también. Mateo capítulo 18, versículo 1. Mateo 18, 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Se ve que estos discípulos estaban preocupados a ver quién es el mayor, el más grande, el más importante. ¿Y qué hace Jesús? Responde la pregunta. Versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Siempre que predicaba Jesús había niños. ¿Por qué lo puso en el medio al niño? Porque había niños. No había reuniones de jóvenes, ni de niños, de mujeres, de hombres. Era la reunión de la familia. Cada vez que el Señor aparecía, venía la familia, el papá, la mamá, los niños. Esta noche hay niños. Qué lindo que es cuando los padres traen los niños, sus niños, a la casa de Dios. Y cada encuentro de este tipo debería ser una fiesta. Para los grandes, gracias mi hermano, y para los niños. No debería ser una reunión aburrida. Versículo 3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quieren ser grandes? Tengo novedades. Tienen que hacerse como niños. Vuélvanse como niños. ¿Y cómo es un niño? ¿Qué característica tiene un niño en medio nuestro? Versículo 4, acá está la respuesta. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quieren ser grandes? ¿Quieren ser importantes? Humíllense. ¿Como quién? Como un niño. El niño no manifiesta orgullo. Tiene naturaleza caída desde que nació. Incluso en el vientre de su madre ya tiene una naturaleza caída. Pero es muy raro que un niño manifieste orgullo. Humildad. Así se recibe el reino de Dios. Pasamos a Marcos, capítulo 10. Qué lindo es cuando hay niños en todas nuestras reuniones. En todas. Debería ser una práctica normal traer nuestros niños, nuestros hijos
nuestros nietos a la casa de Dios. A los religiosos le molestan los niños. Marcos 10, 13. Y le presentaban niños. ¿Para qué lo presentaban? Para que Jesús los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Nunca permití que le impongan las manos a mis hijos. Pero si estaría Jesús, yo iría corriendo a llevarle mis hijos para que Él los tocase con esas manos santas, para que Él los bendijese. Los discípulos, en su ignorancia, en su inmadurez, reprendían a los padres. No molesten al maestro, está enseñando. No lo distraigan, no interrumpan. ¿Y qué hace Jesús? Me impresiona. Versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó. ¿Te imaginás al Señor Jesús indignado? Está todo bien, estaba predicando y de repente hay un enojo en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué se indignó Jesús? Porque les dijo, dejad a los niños venir a mí. No se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ese es Jesús, ese es el amor del Señor, abrazando, alzando los niños. Poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Me encanta ese Jesús, ese es el Jesús de la Biblia, bendiciendo a los niños, imponiéndole las manos, transmitiéndole su ADN al tocarlos. Me gusta este Jesús, pero Él está indignado con sus discípulos. Los reprende públicamente, dice en otro lugar. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué los echan? Si de ellos es el reino de los cielos. ¿Querían ser grandes? Háganse como niños. Son humildes, son sencillos, tienen fe. A veces pensamos que para entrar al reino hay que tener una mente muy sofisticada, una gran obra. Pero tenés que hacerte como un niño. Si todavía no tenés esta vida que el Señor ofrece, es muy fácil y es muy sencillo. El Evangelio es tan sencillo que un niño lo puede entender. Un niño lo recibe porque es humilde. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, reconocer que ofendiste a Dios, que eres pecador. Y recibir el perdón. Pedirle al Señor que te limpie con su sangre preciosa que derramó en la cruz. Que te limpie el corazón de todos tus pecados.
Así de simple, así de simple. El Evangelio es sencillo. Hoy hablábamos en la plaza de esto. El perdón de pecados no se logra con lágrimas. Las lágrimas no limpian el pecado. Las obras no limpian el pecado. Los méritos no limpian el pecado. La moralidad no limpia el pecado. Jesús estuvo rodeado de pecadores y de hombres muy morales. Por ejemplo, los fariseos. Ellos creían que entraban al cielo. Pero un día vino un fariseo rico, joven, y le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Era un moralista, un hombre religioso, un hombre que tenía buen testimonio, tenía una excelente reputación, pero él sabía que no tenía vida eterna. Lo único que limpia el pecado es la sangre de Jesucristo derramada hace casi 2000 años en la cruz del Calvario. Es lo único. Y esa sangre todavía no perdió su poder. Tiene poder para limpiar el pecado más escondido de tu corazón. El pecado que nunca se lo dirías a nadie. Ni a tu cónyuge, ni a tu mejor amigo. Ese pecado tan escondido lo puede limpiar, sí. Tan sencillo, es cuestión de creer y humillarte, no seguir luchando con Dios. Jesús se indignó. Dejen a los niños venir a mí. Y hay muchas formas de impedir que los niños vengan al Señor. No lo impidan. De ellos es el reino de los cielos. De ellos. Si dependiera de mí, le daría toda la prioridad a los niños. Ayer estuvimos compartiendo la palabra en una iglesia y yo estaba sentado ahí en la mitad del salón y había 2 niños hermosos jugando. Y el autito iba desde allá atrás y llegaba hasta el púlpito, iba y venía. No hacía ruido, no molestaba a nadie. Están jugando, pero están. Por ahí están acá jugando, pero están escuchando la palabra de Dios. Qué lindo es cuando la familia viene a la iglesia y traen los niños. No sé cómo enfatizar que traigan a los niños. El niño no va a escucharte mucho en tu casa, pero va a verte. Y va a ver que venís al templo a adorar a Dios. Va a recibir tu influencia. Lo repito, a los religiosos le molestan los niños. Son pocas las iglesias que tienen un ministerio serio, importante, con los niños. Son pocas. Esto que les voy a contar pasó hace unos 50 años. Pero está tan fresco en mi memoria como si hubiera pasado el domingo pasado. Era en la iglesia donde se congregaban mis padres. En esa época se usaban los bancos. Había 2 columnas de bancos con un pasillo en el medio. Yo tenía unos 8 años y estaba con todos mis amiguitos. Estábamos juntos en el coro de niños. Estábamos juntos en la escuelita dominical, así que era un grupo muy compacto, nos conocíamos bien, siempre estábamos juntos. Y era un domingo de predicación del Evangelio.
Y estábamos sentados en la columna derecha. Éramos unos 5 o 6 en el banco, en el primer banco. Entre nosotros, les confieso, ahí se sentaba toda la vagancia. Ahí estábamos nosotros, en nuestro mundo. Comenzó la reunión y estaba llena la iglesia, explotaba la iglesia. Es que había venido un predicador famoso. Y los que no venían nunca también vinieron, porque había que escuchar al predicador famoso. Comenzó la reunión, se cantaban himnos en esa época, solo himnos. Pero nosotros no estábamos ni enterados, estábamos en nuestros temas, jugando, contándonos chistes, pasándonos papelitos, sin hacer ruido, pero estábamos ahí. Se cantaron los himnos, se presentó al predicador. No me acuerdo ni bien al caso, pero sube el predicador. Y en esa época el púlpito era más alto, tal vez para marcar la asimetría entre la luz y las tinieblas, entre el conocimiento y la ignorancia. Pero era muy alto. Y se para y empieza a predicar. Nosotros no teníamos ni idea de qué estaba hablando. No nos interesaba, no nos llegaba su mensaje. Empezó a predicar y nosotros no escuchábamos nada. De repente nos dimos cuenta que había un gran silencio. Todo se hizo silencio. Mucho silencio. Y cuando nos percatamos del silencio, miramos hacia arriba, al púlpito, y el predicador nos estaba mirando fijamente, había parado de predicar. Nosotros no molestábamos a nadie, estábamos en nuestro mundo, pero no hacíamos ruido. Nos mira fijamente y con una voz muy seria, una mirada muy seria, dijo: ¿dónde está el papá de ese niño? Y señaló a Danito, que hasta el día de hoy es un gran amigo mío. Se hizo silencio, mucho silencio. No sé por qué le apuntó a él, porque estábamos todos en la misma. Pero se ve que justo Danito estaba riéndose más que nosotros. Y desde el fondo del salón se escuchan los pasos del Padre. Y llegó adelante el Padre, delante de toda la congregación. Cruzó la mano, una mano gigante delante mío, porque era la mano de un boxeador incluso. Y lo agarró a Danito del brazo, lo sacó y lo llevó por el pasillo hasta el fondo. En el garaje de al lado se guardaba el micro, pero el micro estaba en la calle, así que había mucha acústica en el garaje. Todo el salón escuchó los gritos de Danito y los golpes. Se escuchaban los golpes y se escuchaban los gritos de Dani. Todos nos quedamos petrificados. Nosotros, se terminó la broma, el chiste, los papelitos. Pasaron 50 años. Y eso está muy fresco en mi memoria. Hoy, con la experiencia, con la edad, con los golpes de la vida, puedo decirles con total convicción mi opinión de ese episodio. Seguramente era un gran predicador. Seguramente tenía mucha información,
muchos datos bíblicos en la cabeza, pero estaba muy lejos de Jesús. Tal vez le dijeron que era un buen predicador y se lo creyó, no sé. Pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí. No sé de qué habló esa noche. No sé, no me explico cómo siguió predicando después de eso. Pero si no le llegás a los niños y los niños te molestan, tal vez nunca deberías subir a un púlpito. Por más que te hagan creer lo que quieran. Porque el ejemplo lo marcó el Señor. Dejen a los niños venir a mí. A Jesús no le molestaba el ruido, de hecho siempre había mucho ruido, muy rara vez era en la sinagoga, los sábados, todo el tiempo predicó en la calle, en el desierto, en el monte, en la playa. Y obviamente había niños, pero al Señor no le molestaban los niños, los ponía en el centro. ¿Quieren ser grandes? ¿Quieren ser importantes? Agarró un niño y lo puso en el medio. Háganse como los niños. Nuestra prioridad debería ser los niños. No solamente en traerlos, sino en hacer un programa para niños, atractivo para niños. Que sea una fiesta venir a la casa de Dios, a alabar al Señor. Porque realmente es una fiesta, es un banquete, estar en la presencia de Dios y alabar a Dios. Todos juntos, en familia. En familia. Si entra alguien que no tiene al Señor, la mayoría viven familias destruidas, matrimonios destruidos, padres peleados con los hijos. Y de repente entra alguien que no tiene al Señor y ve la familia unida acá, adorando a Dios. ¿A esto es una familia cristiana? Sí, esto es. No estoy hablando de reunión de niños, ni de adolescentes, ni de jóvenes. Estoy hablando de familia. Familia, que es justamente lo que el diablo está destruyendo en este tiempo. Qué lindo que es ver a los padres con los hijos. No importa la edad. No importa. Si tenés 3, 10, 20, 30 años, no importa. Familia. Familia es lo que Dios está queriendo restaurar. Nuestro enfoque debería ser la familia. Y si el nene viene y hace ruido, amén. A los siervos de Dios que toman el ejemplo de Jesús, no le molestan los niños, le dan prioridad a los niños. Bueno, la historia siguió. Y en esa misma iglesia dejaron de ir a buscar los niños. ¿Saben cuál fue el argumento? Usaban el micro para ir a la villa a buscar los niños. La villa de los Eucaliptus, muy conocida en Quilmes. ¿Saben por qué dejaron de ir a buscar los niños? Porque ensucian el templo, venían con barro. Es tristísimo, pero es real. Dejad a los niños venir a mí. Después de muchos años fui de visita a la iglesia. Estaba mucho más linda, más adornada, ya no había bancos, había unas lujosas sillas. El púlpito estaba en un rincón, claro, por lo que predican. Y salí llorando de ese lugar. El lugar era hermoso, tenían todo lo que se pueden imaginar, pero salí llorando. Dios no estaba. No estaba ahí. Tenían todo lo que cualquier iglesia desearía,
Pero les pasó lo de Sansón, no sabían que el Espíritu Santo ya se había retirado. No se dieron cuenta, tienen todas. Como dice el libro de Apocalipsis, tienes nombre de que vives y estás muerto, pura actividad, puro ruido. Y el Señor, como en la Odisea, está afuera. Estoy a la puerta y llamo, estoy afuera. Nuestra prioridad es el futuro de la iglesia y son los niños. Los mejores maestros para los niños. El mejor material para los niños. A más de uno le dije, dedícate al ministerio con los niños. ¿Por qué no practicás de payaso para los niños? Lo mejor para los niños es para la iglesia. Los mejores recursos para los niños. Para que le digan al papá que llega cansado del trabajo, papá, vamos a la iglesia. Dale, vamos. No se quieren perder la reunión porque Jesús los ama, porque Jesús los bendice, porque venir a la casa de Dios tiene que ser una fiesta. A los religiosos les molestan los niños. Que el Señor les bendiga.